el Papa nos dice sobre el Magnificat. Con este canto, la Virgen celebra la obra admirable de Dios. María, inspirándose en la tradición del Antiguo Testamento, celebra con el cántico del Magnificat las maravillas que Dios realizó en ella. Ese cántico es la respuesta de la Virgen al misterio de la Anunciación. El ángel la había invitado a alegrarse. Ahora María expresa el júbilo de su espíritu en Dios, su Salvador. Su alegría nace de haber experimentado personalmente la mirada benévola que Dios le dirigió a ella, criatura pobre y sin influjo en la historia. Con la expresión Magnificat, versión latina de una palabra griega que tenía el mismo significado, se celebra la grandeza de Dios, que con el anuncio del ángel revela su omnipotencia, superando las expectativas y las esperanzas del pueblo de la Alianza e incluso los más nobles deseos del alma humana. Frente al Señor potente y misericordioso, María manifiesta el sentimiento de su pequeñez. Probablemente el término griego está tomado del cántico de Ana, la madre de Samuel. Con él se señalan la humillación y la miseria de una mujer estéril que encomienda su pena al Señor. Con una expresión semejante, María presenta su situación de pobreza y la conciencia de su pequeñez ante Dios, que con decisión gratuita puso su mirada en ella, joven humilde de Nazaret, llamándola a convertirse en la madre del Mesías. Las palabras «Desde ahora me felicitarán todas las generaciones» toman como punto de partida la felicitación de Isabel, que fue la primera en proclamar a María dichosa. El cántico, con cierta audacia, predice que esa proclamación se irá extendiendo y ampliando con un dinamismo incontenible. Al mismo tiempo, testimonia la veneración especial que la comunidad cristiana ha sentido hacia la Madre de Jesús desde el siglo I. El Magnificat constituye la primicia de las diversas expresiones de culto transmitidas de generación en generación, con las que la Iglesia manifiesta su amor a la Virgen de Nazaret. ¿Qué son esas obras grandes realizadas en María por el Poderoso? La expresión aparece en el Antiguo Testamento para indicar la liberación del pueblo de Israel de Egipto o de Babilonia. En el Magnificat se refiere al acontecimiento misterioso de la concepción virginal de Jesús, acaecido en Nazaret después del anuncio del ángel. En el Magnificat, cántico verdaderamente teológico porque revela la experiencia del rostro de Dios hecha por María, Dios no solo es el poderoso, para el que nada es imposible, como había declarado Gabriel, sino también el misericordioso, capaz de ternura y fidelidad para con todo ser humano. Con su lectura sapiencial de la historia, María nos lleva a descubrir los criterios de la misteriosa acción de Dios. El Señor, trastrocando los juicios del mundo, viene en auxilio de los pobres y los pequeños, en perjuicio de los ricos y los poderosos, y de modo sorprendente colma de bienes a los humildes, que le encomiendan su existencia. Estas palabras del cántico, a la vez que nos muestran en María un modelo concreto y sublime, nos ayudan a comprender que lo que atrae la benevolencia de Dios
es sobre todo la humildad del corazón. Por último, el cántico exalta el cumplimiento de las promesas y la fidelidad de Dios hacia el pueblo elegido. María, colmada de dones divinos, no se detiene a contemplar solamente su caso personal, sino que comprende que esos dones son una manifestación de la misericordia de Dios hacia todo su pueblo. En ella, Dios cumple sus promesas con una fidelidad y generosidad sobreabundantes. Que nuestra Madre nos ayude a que el Magnificat sea una realidad en nuestra vida, que siempre vivamos en alabanza, acción de gracias e intercesión ante el Señor, ofreciendo y ayudando a los hermanos que tanto lo necesitan.